Buenos días, bienvenidas a todas y todos y muchas gracias lo primero por estar hoy aquí porque sabemos que el tiempo de todos es muy valioso y no siempre es fácil apartar este tipo de espacios para un encuentro como este. Agradecer también al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por su apoyo porque es quien ha hecho posible que no solo este espacio, sino todo el proceso de trabajo que llevamos desarrollando en los últimos meses. Desde CODES, que somos una fundación que trabaja desde hace más de 30 años para maximizar el bienestar de todas las personas dentro de los límites del planeta, acelerando una transición justa hacia una economía verde, inclusiva y responsable, hemos estado trabajando durante los últimos meses una línea específica centrada en cómo la inteligencia artificial puede contribuir a los procesos de descarbonización. Y en este marco hemos llevado a cabo una serie de estudios en colaboración con diferentes grupos de investigación, tanto de la Universidad de Zaragoza como del ITA, del Instituto Tecnológico de Aragón, que han abonado a diferentes áreas, desde el significado de la palabra ética en inteligencia artificial, al impacto y la huella ambiental de los centros de datos y proveedores en la nube, al impacto de los procesos de descarbonización y los diseños del uso de la IA en la reducción de la huella de carbono. Y este último es el que va a ser el eje central de hoy. Y no lo vamos a hacer desde una lógica ni técnica ni académica, sino con una vocación muy práctica y es por ello que contamos con unos invitados de lujo que ahora vamos a conocer. Vamos a hacer un recorrido desde la huella de carbono, vamos a tocar el alcance 3 y el análisis de materialidad y terminamos hablando de descarbonización y cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a todos estos procesos y hacerlos de una forma mucho más eficiente y siempre orientada a la acción. Y ya los protagonistas de hoy, bienvenidos a los tres. Arantxa Moratilla, que es manager en Alba Advisor, es ingeniera química con un máster en sostenibilidad y 7 años de experiencia en consultoría estratégica, tanto en Latinoamérica como en España. Ha liderado proyectos principalmente para el sector financiero, de transformación empresarial, descarbonización y análisis de riesgos ASG. Y actualmente es manager en Alba Advisors, donde combina expertise en sector financiero y ASG para integrar la sostenibilidad como palanca de negocio alineado con la gestión de riesgos y la planificación estratégica. Bienvenida, Arantxa, un Muchas placer. gracias. Y nos acompaña también Xavier Salto, que es consultor senior en descarbonización y transición energética en Cava Sostenibilitat. Es ingeniero industrial con máster en gestión de la energía y energías renovables y cuenta con más de 20 años de experiencia en consultoría en materia de descarbonización, activos energéticos y transición de la economía a bajo carbono, habiendo desarrollado trabajos en Europa y en Latinoamérica principalmente, pero también en África y en Asia. Ha sido consultor independiente en Naciones Unidas, es miembro de la European Financial Planning Association, con certificación en finanzas sostenibles y sus trabajos han sido premiados en varias ocasiones a nivel nacional, europeo y mundial. Un auténtico placer también, Xavier, Gracias, Patricia. bienvenido. Y Nicolás Grasa, compañero de CODES, que es técnico en cambio climático de la iniciativa Cero CO2 de CODES, es graduado en ciencias ambientales y con un máster en gestión ambiental y energética de las organizaciones. Cuenta con experiencia en el sector industrial en la implantación y mejora de sistemas de gestión, según las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 y FSSC 22.000. Actualmente trabaja en proyectos de cálculo de huella de carbono, planes de reducción y compensación de emisiones. Bienvenido, Nico. Muchas gracias. Y os acompaña también una servidora, soy Patricia Tejero, responsable de proyectos de innovación en ECODES, en la casa, y llevo más de 15 años trabajando en temas de innovación relacionados con impacto y ahora aquí estamos desde el Departamento de Desarrollo Estratégico de la Fundación. Así que ahora ya sí, sin más preámbulos, empezamos y damos paso al primer bloque, porque vamos a hacer un contexto un poco general
a nivel del cálculo de la huella de carbono, de lo que significa para aquellos que nos acompañáis hoy, tanto los que estéis familiarizados con el tema como los que no lo estéis tanto, para poder sentar las bases y poder profundizar después en lo que se viene. Y el mejor para hacer esto, desde luego, es Nicolás, así que, Nico, todo tuyo. Bueno, entonces, pues voy a compartir la presentación que tenemos. A ver. Vale. Vale, ¿se ve bien? Bien. Vale. Pues como ha dicho Patricia, yo soy Nicolás Grasa, técnico de 0CO2 Iniciativa de CODES, y voy a presentar la primera parte de la definición de una hoja de ruta para la descarbonización en las organizaciones. En primer lugar, me gustaría hablar de por qué es importante crear una buena base de datos, una base de datos sólida. Es porque la calidad de datos significa una calidad de decisiones, ya que los modelos de ella solo pueden generar recomendaciones útiles y se alimentan con datos confiables y representativos de la realidad. Sin esto, los resultados suelen ser incompletos o sesgados. Por otra parte, la descarbonización es un reto muy complejo y multidimensional. Y para abordarlo de forma efectiva, realmente las emisiones del alcance 3 se requiere una visión sistemática y detallada de las fuentes, sectores, procesos y cadenas de valor. Eh, Otra variable importante es que la inteligencia artificial necesita entender patrones y oportunidades, y al contar con un almacén de datos robusto, los algoritmos pueden identificar oportunidades de reducción de emisiones, evaluar impacto de medidas y ayudar a priorizar acciones en bases de datos reales. También una base de datos bien estructurada permite a la inteligencia artificial convertirse en una herramienta estratégica para planificar, simular escenarios, hacer un seguimiento continuo de la descarbonización organizacional. Es por ello que todo esto implica una necesidad de bases de datos sólidas. En este sentido, nosotros hemos querido recopilar una serie y analizar una serie de información para bases de datos en cuanto a la descarbonización, y en primer lugar sería todo el tema relativo a la huella de carbono. Sí, pues hemos analizado y recopilado información sobre la huella de carbono, su naturaleza y clasificación, las metodologías internacionales que existen para su cálculo, los pasos metodológicos clave para calcular la huella de carbono y las medidas de reducción aplicables a los resultados obtenidos. Vale, en primer lugar, pues la huella de carbono se define como un indicador ambiental que cuantifica la totalidad de emisiones de gases de efecto invernadero liberadas a la atmósfera como consecuencia directa o indirecta de una actividad, producto, organización o individuo. Este indicador se expresa comúnmente en toneladas de dióxido de carbono equivalente. Y ahora, los gases de efecto invernadero, como ya sabréis, son aquellos gases que retienen el calor en la atmósfera. Su aumento por actividades humanas ha intensificado el calentamiento global y ha generado el cambio climático. El protocolo de Kioto identifica 7 gases, como son el dióxido de carbono, el metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, hexafluoruro de azufre y trifluoruro de nitrógeno. Para poder comparar y sumar el impacto climático de cada uno de estos gases, se emplea el potencial de calentamiento global. Este coeficiente expresa la capacidad de un gas de atrapar el calor de la atmósfera en relación al dióxido de carbono en un horizonte temporal de 100 años. Así, en este cuadro podemos ver los diferentes gases y sus potenciales de calentamiento. Por ejemplo, para el metano vemos que es de 27,9, para el óxido nitroso de 273. Un paso importante para el cálculo de la huella de carbono es la clasificación de emisiones. Las emisiones se dividen en emisiones directas e indirectas, definiendo emisiones directas como las producidas en instalaciones propias o bajo control de la organización, y emisiones indirectas, que son aquellas que se generan fuera de la organización pero son consecuencia de su actividad. Para estructurar esta información se establecen 3 alcances, que son el alcance 1, que incluye las emisiones directas generadas por fuentes que la organización posee o controla, como las calderas, vehículos propios o renting, las fugas de gases refrigerantes. El alcance 2, que corresponde a las emisiones indirectas derivadas del consumo de electricidad, calor o vapor comprados a terceros. Y el alcance 3, que abarca otras emisiones indirectas dentro de la cadena de valor, como las asociadas a proveedores, transportes, viajes, gestión de residuos, etcétera. En esta imagen podemos ver las diferentes fuentes de emisión y cómo se clasifican según si son emisiones directas o indirectas y según los alcances. En cuanto a las metodologías para el cálculo de la huella de carbono, las dos principales normas son el GHG Protocol y la ISO 14064.
Tanto el GHG Protocol como la ISO 14064 son estándares ampliamente reconocidos y utilizados para medir y gestionar la huella de carbono, pero difieren en su enfoque de clasificación de las fuentes de emisión. Así pues, el GHG Protocol clasifica estas emisiones en tres alcances, considerando obligatorios el 1 y el 2, y dejando el 3 como voluntario. Por eso permite mayor flexibilidad. Mientras que la ISO 14064 exige incluir todas las fuentes de emisión, que están clasificadas en 6 categorías, y garantiza una contabilidad más completa, por lo que requiere mayor exhaustividad. En este cuadro podemos ver estas diferentes fuentes de emisión y cómo se clasifican según en alcances por el GHG Protocol y según en categorías por la ISO 14064. Ahora que ya hemos visto un poco los términos generales de qué es la huella de carbono, vamos a comentar los pasos a seguir para su cálculo. Los hemos dividido en estos 8 pasos, que serían la definición del objetivo de cálculo, la determinación de los límites organizacionales y operacionales, la identificación de las fuentes de emisión, la recopilación de datos, la selección de factores de emisión, el cálculo de emisiones, el análisis e interpretación de resultados y identificación de medidas de descarbonización. En cuanto a los objetivos, esto es un proceso clave, identificar los objetivos del cálculo, ya que establece el enfoque general del estudio y condiciona los límites organizativos, el nivel de detalle, el tipo de datos y la metodología. Atiende a unos objetivos comunes como son la mejora del desempeño ambiental y la reducción de emisiones, la comunicación de compromisos climáticos, a grupos de interés y la identificación de oportunidades de eficiencia y de descarbonización. Al determinar el objetivo de cálculo, se define el periodo temporal, que suele ser, normalmente suele ser anual, y determina el nivel de exhaustividad y detalle de los datos, así como influir en los niveles organizativos y operacionales. En cuanto a la determinación de los límites organizacionales y operacionales, podemos ver que se dividen en organizacionales, definidos como las partes de la organización que se incluyen en el inventario de emisiones según el tipo de control, dividiéndose estos mismos en control financiero, que se contabilizan las emisiones de entidades controladas financieramente, por ejemplo las filiales, o el control operacional, donde se incluyen entidades donde la organización tiene el control operativo, aunque no financiero. Por otro lado, nos encontraríamos los límites operacionales, que definen qué actividades, procesos e instalaciones se incluyen en el cálculo en función del control operativo. Pueden abarcar las emisiones directas e indirectas generadas en instalaciones, procesos o servicios bajo supervisión directa, y también incluyen actividades externalizadas y están bajo control operativo, como por ejemplo las de las subcontratistas. La importancia de determinar estos límites radica en que mejora la comparabilidad entre periodos y organizaciones, facilita la gestión de emisiones y planifica las medidas de reducción y permite cumplir con los compromisos climáticos y las normativas ambientales. Un paso imprescindible y clave es la identificación de las fuentes de emisión, ya que es la base para construir el inventario de emisiones y permite detectar todas las actividades, procesos o instalaciones que generan emisiones, tanto directas como indirectas. Algunas herramientas que podemos utilizar para identificar estas fuentes de emisión son los diagramas de flujos de procesos, las matrices de actividades, entrevistas a personal clave de las organizaciones o la revisión documental. También es importante aplicar unos criterios de significancia y materialidad, que en este caso hemos puesto aquí, por ejemplo, cuantitativos, que es excluir fuentes menores al 1% total, o cualitativos, que se basa en si tenemos datos disponibles o no. De este tema hablaremos más en la segunda parte de este seminario, así que mis compañeros os podrán explicar mucho mejor. Y bueno, el objetivo de esta identificación es asegurar una identificación completa y priorizar las fuentes relevantes para un cálculo fiable y útil de la huella de carbono. Uy. Claro. Vale, también es importante recopilar los datos de actividad, que son registros, informes o estimaciones que proporcionan información sobre las actividades que generan emisiones en la organización. Estos datos pueden provenir de facturas energéticas, de registros, de informes, de inventarios de materiales o del monitoreo directo. Los datos son necesarios que sean de calidad y que estén actualizados, ya que dan consistencia temporal para permitir seguimiento y hacer comparaciones y realizar cálculos precisos y fiables de la huella de carbono. En cuanto a la selección de factores de emisión, son los valores utilizados para calcular la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por unidad de actividad o consumo y están expresados en unidades de emisiones por unidad de actividad, por ejemplo, kilogramos de CO2 por kilovatio hora. Son obtenidos de fuentes confiables y reconocidas como bases de datos científicas, informes gubernamentales o normas internacionales. Y aquí a la derecha podemos ver algunas de ellas, como son la Oficina Española de Cambio Climático, la Oficina Catalana de Cambio Climático, la CNMC, COINMEN, ADM o DEFRA. El cálculo de emisiones aquí podemos ver la operación básica del cálculo, que sería el dato de actividad por el factor de emisión. El dato de actividad representa la actividad específica que se está evaluando
y el factor de emisión, pues aquel que seleccionamos y que está asociado a él. Una vez tenemos todos los cálculos hechos y obtenidos los resultados, tocaría hacer ese análisis e interpretación de resultados, con el objetivo de traducir los datos técnicos en información útil para la toma de decisiones estratégicas. El contenido de los resultados se puede presentar como el total de emisiones, desglosados por alcances o categorías según el GHG o la ISO, y hacer también por centro, por departamento, por proceso, etcétera. También es importante establecer unos indicadores para representar la intensidad de emisiones. Estos pueden ser las emisiones por unidad de producida, por empleado, por facturación, y estos son los que nos van a permitir hacer una comparación con entre años. Por último, una vez ya tenemos todos los cálculos realizados, los resultados obtenidos y estos resultados analizados, toca identificar las medidas de reducción y mejora, cuyo objetivo es proponer las acciones concretas que reduzcan emisiones de gases de efecto invernadero identificadas en el inventario a través de soluciones tecnológicas, operativas o de comportamiento. Aquí hemos querido representar los procesos clave para identificar esas medidas, que sería realizar ese análisis del inventario de emisiones, ver la evaluación de alternativas, pues si son tecnológicas, operativas, de cultura de la organización, revisar consultas de referencia como buenas prácticas de sectores, diferentes guías, normativas, etcétera. Y por último, establecer el plan de acción, que consistiría en seleccionar las medidas que nos interesa implementar, realizar su cronograma de implementación, designar responsables para su implementación y seguimiento, y establecer unos indicadores de efectividad. Y hasta aquí yo, por mi parte, acaba la primera parte. Ahora doy paso a la segunda. Muy bien, Muchas gracias. muchas gracias, Nico. Pues, Arantxa, todo tuyo. Perfecto. Uy, permítame. Vale. Pues bueno, ahora Nicolás en realidad les contó mucho más en detalle esto de alcance 1, 2 y 3, así que no me voy a detener en esas diferencias. Lo que sí les voy a contar es ya dentro del alcance 3, esta parte del estudio que se enfocaba en determinar cuál era la materialidad dentro de las categorías, ¿vale? Me iré muy por encima en una pequeña introducción, simplemente para que todos estemos en la misma página. Les contaré cuáles eran los objetivos de este trozo del estudio, un poco de la metodología que seguimos y por último los resultados. Si me permites, Entonces, Arantxa, sí, un pequeño inciso, ¿no? Nicolás hasta ahora nos ha situado dentro del universo de las emisiones. Decimos alcance 1, 2 y 3 porque nos basamos todos pues, en GHG Protocol, ¿no? Pero bueno, puede totalmente. ser. Y nuestro cometido como colaboradores de este fantástico proyecto liderado por Recodes ha sido un poco deshacer lo que todos los que estáis en el campo también de la auditoría energética, ¿no? También de todo aquello que cuesta medir, ¿no? El parálisis por análisis, ¿no? Nos estamos observando cómo emisiones directas o indirectas alcance 2, es decir, 1 y 2, son fácilmente contables, ¿no? Aquello que hablaba Nico sobre los valores de actividad, ¿no? O valores operacionales son relativamente sencillos porque están dentro de nuestra compañía, de nuestra organización, pero tenemos un problema todos con los datos que se nos escapan porque no dependen tanto, ¿no? Entonces, lo que hemos querido trabajar es, antes de quedarnos parados porque no sabemos qué y cómo tenemos que medir, vamos a ver en función de nuestra actividad qué es lo que es realmente material, que es justamente lo que decía Arantxa, ¿no? Por tanto, trataremos en esta pequeña parte de presentación de desarrollar a qué tenemos que ir para poder buscar un mejor resultado, ¿vale? Disculpa, Arantxa, pero creo que para hilar ambas Claro, está claro. el aporte. Gracias. Sí, sí, no, así es, justo. Empezamos entendiendo cuál es la importancia de esto del alcance 3. Sabemos que representa la mayor parte de las emisiones, o por lo menos eso es lo que asumimos por las fuentes que hemos visto, y sabiendo que representa la mayor parte de emisiones, si logramos conocer el alcance 3, podríamos tomar mejores decisiones en la gestión. En este mismo sentido de lo que se mide se puede gestionar y lo que se gestiona se puede mejorar, pues bueno, eso, si lo conocemos y logramos medirlo, en realidad podríamos tomar algunas mejores decisiones, encontrar oportunidades de eficiencia o innovación o incluso anticiparnos a riesgos regulatorios. Y como es dentro de la cadena de valor, esto ayudaría también a fomentar
cierta colaboración dentro de la cadena de valor que nos ayude a su vez a impulsar la descarbonización y lograr eventualmente un cambio un poco más sistémico. Pues claro, bueno, viene muy bien, son súper importantes las emisiones de alcance 3, pero medirlas no viene sin sus retos. Estos retos, sobresimplificando, pero van en primera por la naturaleza de estas emisiones, pues están fuera de nuestro control directo. La mayoría de las emisiones del alcance 3 ocurren en actores externos o súper externos, y al depender de estos datos, al depender de datos externos, obtenerlos supone un reto en sí mismo, implica desafíos desde técnicos, incluso culturales, porque en este mundo globalizado nuestra cadena de valor va a estar por todos lados, y también retos logísticos. ¿Qué nos lleva a esto? Muchas veces, justo lo que decía Xavier, a las organizaciones o a las empresas los lleva a un parálisis por análisis, de decir, uff, si me estoy basando en GHG Protocol y de pronto tengo 15 categorías, ¿sabes qué? Tengo muchísimas otras cosas que hacer, meterme ahora mismo en 15 categorías igual me parece muy abrumador, bastante complejo de navegar y entonces me quedo un poco paralizado. O bien se termina estimando con datos muy genéricos para todas esas categorías y eso reduce la precisión del cálculo. Con estos retos sabíamos que, medir el alcance 3 no es un fin en sí mismo, pero sí es un paso fundamental para fomentar ese cambio sistémico. Sin embargo, esta falta de datos que decimos que sean accesibles, que sean confiables a lo largo de la cadena de valor, pues es un obstáculo para cuantificarlos. Por esto, el objetivo del estudio, como bien les decía Xavi, era desarrollar una herramienta que fuera útil para priorizar acciones de medición dentro de las emisiones del alcance 3. Es decir, según el perfil de sector, porque además entendemos que un sector es súper distinto a otro, si nosotros lo dijéramos parejo para todas las compañías, pues bueno, sería un poco mentira asumir que una compañía de hoteles va a operar exactamente igual que una minera. Pues no, pues las categorías de alcance 3 serán muy diferentes para cada una. Si nosotros consideramos esto y lo que queríamos era eso, tener al final una herramienta que fuera útil para que pudieran tener unas evaluaciones de materialidad iniciales y quitarnos de ese parálisis por análisis. Es como si ya voy a abordar esto, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde me lo llevo? Y así orientar estrategias del cálculo, es decir, pues empiezo por este trozo y ya después, conforme lo entienda mejor dentro del alcance 3, me sigo con el siguiente, o igual y todo este trozo que va a abarcar la mayoría de mis emisiones porque son las más relevantes, lo abordo lo más preciso que pueda y lo demás quizá ya me lo llevo con estimaciones un poco más genéricas si es un trozo un poco más pequeño. De esto se trataba el análisis, ¿vale? Ahora, ¿cómo lo hicimos? Lo llevamos en dos niveles. Les decía que, esto tenemos asumido que las emisiones del alcance 3 son súper importantes y representan la mayor parte, pero no nos queríamos dejar así simplemente a ciegas y quisimos realmente confirmar esta hipótesis o dato del que partíamos. Utilizamos información del Registro Público de Huella de Carbono, de Reducción, Compensación y Emisiones de Gas de Efecto Invernadero del MITECO, y con esto queríamos ver primero cuál era la proporción de emisiones del alcance 3 sobre el total de emisiones. Y no nada más eso, no nada más en cuál es la proporción de emisiones que están ahí, sino vamos a entender cuál es la muestra que está ahí para ver si efectivamente vamos a tomar decisiones sobre esa muestra o si igual nos vamos por otro lado. Ahora les comentaré los resultados. Luego nos fuimos a un segundo nivel donde ahora sí veíamos por cada una de las categorías, esto es del GHG Protocol, que les mencionaba Nicolás antes, que eran 15 categorías, pues bueno, de la categoría 1 a la 15, evaluábamos qué tan relevante era. Para llegar a esa evaluación de qué tan relevante era, lo que hicimos fue, definimos unos criterios de relevancia, es decir, para cada categoría, ¿cómo voy a determinar si esto es relevante? Y además lo íbamos a enmarcar del 0 al 4, de nada relevante o nulo a muy relevante, a una relevancia muy alta. Asignamos unos rangos después para subgrupos dentro de todo el listado de SENAES para podernos comer esto en trozos pequeños y no solo del tirón. Y por último, ahora sí, bajamos al detalle de para cada uno de los SENAES y para todas las categorías del alcance 3, cuál era esta relevancia. Sobre todo en este último paso, a nosotros nos ayudó muchísimo la inteligencia artificial, porque todo lo demás lo habíamos definido, lo definimos muy bien, consultamos fuentes bibliográficas, marcos regulatorios, información sobre tecnologías de descarbonización que fueran clave, metimos en un pequeño modelo de inteligencia artificial que nos ayudara a procesar toda esta información
y junto con los rangos que habíamos definido nosotros por subgrupos, ahora sí pudimos obtener todo el detalle. Esto nos llevó paso a paso, pero de verdad que nos ayudó muchísimo y es algo que no, eso es un trabajo que no hubiéramos podido hacer con tanto detalle y en el tiempo que lo hicimos si no hubiéramos aprovechado la inteligencia artificial. Les voy a contar los resultados del primer nivel. Les decía que sí, efectivamente, confirmamos la dominancia del alcance 3, pero encontramos cierto sesgo en los datos. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de empresas muy grandes dentro de ese registro. Es decir, la mayoría de las empresas que están registradas ahí son empresas grandes. Y si nosotros asumiéramos que todas las empresas de un sector operan como una gran empresa, pues sería un error. Una pyme muchas veces opera muy, muy diferente, también varía de sector a sector, pero pueden operar muy diferente a una gran empresa. Esto nos llevó a decir, como, bueno, a ver, estos resultados son ciertos para esta muestra, pero no podríamos extrapolarlos así nada más a nivel nacional porque encontramos este sesgo de cómo está conformada la muestra. Sin embargo, sí encontramos cierto valor estratégico dentro de nuestra muestra y esto solo hizo que viéramos como más relevante esa segunda parte del análisis, este segundo nivel. ¿Qué obtuvimos aquí? Dentro del número de categorías, el gráfico que ven a la izquierda es un resumen, es decir, dentro de las 841 códigos ENAES que analizamos, nos salimos un poquito, hacemos un poco de zoom out y esto está analizado por grupos y verán que las barras son diferentes y además están compuestas de diferente manera. Esto es los niveles que tenían o alto o muy alto relevancia para cada una de las categorías y por grupos sectoriales. La matriz en detalle es una matriz de 2.615 posiciones, ¿vale? Aquí estamos viendo un resumen. Me voy a ir muy rápido al detalle, no nos vamos a detener mucho aquí, pero aquí es donde les mencionaba, ¿vale? Hostelería, por ejemplo, pues igual me tengo que fijar en más categorías de inicio o empezar por más categorías que en, por ejemplo, actividades financieras. Ahí en realidad puedo empezar por una categoría mucho más pequeña y con eso cubrir la mayor parte de mis emisiones de alcance 3. Son diferentes para cada uno de los sectores, con lo cual me ayuda a dar una orientación estratégica dependiendo de la empresa que yo esté gestionando y del sector en el que me mueva. ¿Vale? Esto es un poco la idea de lo que queríamos lograr. Principales resultados de esto. Pues si vemos, o sea, con este análisis que está un poco más en alto nivel, lo que veíamos es que 11% de las posiciones tenían una relevancia muy alta y el 12% relevancia alta. Es decir, que de alguna manera nos tenemos que fijar dentro de esas categorías de alcance 3. Si esto lo extrapolamos, esto significaría que para yo empezar mi cálculo de categoría de alcance 3, podría reducir mis esfuerzos en un 77% o con solo un 13% de enfocarme en esas categorías, lograría tener la mayor parte de mi huella de alcance 3. Si solo nos reportáramos eso, claramente no estaríamos reportando todas las categorías que nos pide el GHG Protocol, pero sí que es un inicio súper importante y súper relevante para no quedarnos en ese parálisis por análisis y decir, bueno, mira, pues o no hago nada o todo lo estimo de forma genérica. Oye, ya nos llevamos por un pasito y abarcamos una parte súper importante con mucho menos esfuerzo. Dentro de los principales hallazgos, decíamos esto, resumiendo, sí hay una necesidad de enfoques sectoriales y estratificados porque no está todo exactamente igual. En los registros que encontramos en el MITECO está, pues, a ver, está muy bien para la muestra que tenemos, pero tenemos que ser conscientes de que ahí hay principalmente grandes empresas. Esto limita la representatividad para que nos vayamos hacia todos. Con esta matriz de relevancia que proponemos, podemos localizar cuáles son las emisiones indirectas que sean más significativas de alcance 3. Y con esta priorización lo que podemos lograr es reducir los esfuerzos de cálculos o por lo menos simplificar la recolección de datos en la cadena de valor para una gran parte de nuestra huella de alcance 3. ¿Hacia dónde más podríamos ir con esto? Es decir, ¿cómo aprovechamos este análisis para que no solo se quede en una matriz de 12.000 no sé cuántas posiciones? Podremos facilitar algunas decisiones en descarbonización, tanto en inversión y gestión de la cadena de suministro, enfocando esfuerzos en esas categorías. Oye, ya vimos que en algunos sectores igual es una o dos categorías en las que me tengo que enfocar. No que me deje todas las demás de lado, pero que si voy a empezar por ahí. Si voy a empezar a encontrar tanto datos para el cálculo como soluciones, pues empiezo por esas categorías que serán mucho más relevantes.
Esto también podría servir como un punto de partida para hacer algunos cálculos cuantitativos un tanto más precisos o ejercicios más avanzados de modelización, es decir, podríamos partir de esa matriz para ir más allá. Y si logramos cierta recurrencia de esas categorías o las identificamos, podríamos ver que igual hay algunos puntos en común que nos ayuden a integrar de forma estratégica y progresiva las huellas calculadas de alcance 3, encontrando estos puntos en común igual y con más personas dentro de la cadena de valor. Bueno, sé que me fui un poco rápido, pero no se acaba aquí, los dejamos, ahora les van a contar sobre justo medidas de descarbonización. Muchas gracias, Arantxa. Creo que has continuado fenomenal toda la base que había dejado planteada Nicolás antes y que enlazará muy bien, ya hago un pequeño spoiler, que enlazará muy bien con la parte de IA un poco más dura del final, donde se recogen, plantearemos esa recogida de recomendaciones y usabilidad. Así que nos vamos articulando uno a uno. Estupendo. Pues, Nico, todo tuyo. Vale, gracias. Pues ahora ya hemos visto pues, la información que necesitamos para el cálculo de la huella de carbono y ese análisis de materialidad, sobre todo de las emisiones de alcance 3, para ver cuáles son significativas. Pues yo os voy a hablar ahora de la segunda parte, de la última parte, que sería de las medidas de descarbonización. En este sentido, pues la descarbonización hace referencia al proceso de reducción gradual y sostenida de las emisiones de efecto invernadero derivadas de las actividades humanas con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático. Puede implicar transformaciones de sistemas energéticos, productivos, de transporte y consumo, mejora de eficiencia energética y fomento de la innovación tecnológica. ¿Y qué beneficios trae la descarbonización? Pues reducción de emisiones, obviamente, los ahorros económicos, mejora de la competitividad, el cumplimiento normativo y la sostenibilidad del negocio. Pues, como hemos comentado al principio, para poder tener esa información bien documentada y organizada y poder alimentar las bases de datos, hemos realizado 23 fichas de medidas de descarbonización, siendo 6 para las emisiones del alcance 1, 5 para las del alcance 2 y 12 para las del alcance 3. Estas fichas tienen la estructura que veis aquí a la derecha, donde hemos puesto el nombre de la medida, su identificador y su versión, la categoría de la fuente a la que afecta según la ISO 14064, el alcance al que afecta según el GHG Protocol, cómo se calculan las emisiones, es decir, la explicación de cómo se calculan esas emisiones de la fuente de emisión a la que afecta, los factores de emisiones asociados al cálculo de emisiones asociadas a la fuente y a las medidas de reducción, la descripción de la medida de reducción, pues la explicación teórica, y el método de cálculo de reducción de emisiones, que aquí hemos querido explicar la medida al implantar se reduce las emisiones con un posible ejemplo con resultados numéricos, comparando escenarios un escenario sin medida de reducción y uno aplicado, ya una vez aplicada la medida de reducción. Por último, también esto es importante, las variables a considerar, porque también depende mucho el implantar medidas de pues, costes económicos, disponibilidad de materiales, de muchas variables. Entonces hemos querido poner esas variables a la hora de implementar y fuentes de información de obtener datos. Y por último, las actividades económicas y de aplicación, que son los sectores económicos, según el CNAE, donde estas medidas de reducción pueden ser más significativas. Ahora a continuación os vamos a mostrar resultados de esos escenarios sin medida de reducción y con medida de algunas de las fichas. Si pues, una medida de reducción del alcance 1 sería la sustitución de combustibles fósiles en instalaciones fijas, que aquí, como podemos ver, según los factores de emisión, los combustibles con mayor impacto serían gasóleo, gas propano, gas butano, y los de menor impacto, biogás, biomasa de madera y peles, allí el gas natural. Otra medida para la descarbonización del alcance 1 sería mejorar el aislamiento térmico de la envolvente del edificio, que aquí hemos querido comparar una superficie envolvente del edificio sin aislante y otra con un aislante de lana de roca. Y hemos obtenido unos resultados de una reducción del 76,67% de las pérdidas de energía y de las emisiones asociadas. Del mismo modo, la sustitución de ventanas antiguas por otras más eficientes tipo ClimaLead nos arrojaron resultados de una reducción del 76% de las pérdidas de energía y de las emisiones asociadas. Para los vehículos en propiedad o renting, que pertenecen al alcance 1, hemos querido mostrar, hicimos todo un escenario donde un viaje de Madrid a Barcelona en vehículo diésel generaba 105,98 kilogramos de CO2. Y la sustitución de este vehículo por híbrido enchufable reducía, por híbrido, perdón, hacía una reducción
del 25,77%, para híbridos enchufables del 36,10% y para vehículos eléctricos del 72,06%. Otra medida para los vehículos en propiedad sería el uso de biocombustibles. En este caso, para los coches de gasolina, hicimos un supuesto de 1.000 litros de consumo que arrojaban 2,25 toneladas. Conforme vimos los otros biocombustibles con mayor contenido bio, las reducciones obtenidas se dan entre el 5,29% y el 99,16%. En cuanto a los gases refrigerantes, una medida sería sustituir esos gases con mayor poderes de calentamiento. Por ejemplo, el gas R404A, si se sustituyera por el R744, se obtendría una reducción del 99,98% de emisiones, en el caso de que hubiera fugas. En cuanto al alcance 2, hicimos la primera medida sería la instalación solar fotovoltaica para autoconsumo, y donde hicimos un supuesto de una empresa que se ubicaba en Zaragoza sin instalación solar fotovoltaica y estimamos con el programa PVGIS de la Comisión Europea la producción energética que supondría una instalación fotovoltaica. Esta nos dio que la producción fotovoltaica cubriría un 45,28% del consumo eléctrico y generaría una reducción de emisiones del 45,29%. Otra medida para el alcance 2 sería la sustitución de luminarias tradicionales por tipo LED, donde obtenemos resultados que la reducción de consumo y ahorro económico son del 84,48% y la reducción de emisiones es del 84,47%. Una medida de fácil implementación, que es inmediata y no requiere ninguna innovación tecnológica, es la contratación de una comercializadora 100% renovable para reducir las emisiones del alcance 2. Dado que las comercializadoras con mix de producción 100% renovable tienen factores de emisión considerados nulos, las emisiones serían cero. Aquí a la derecha podemos ver los porcentajes de producción de energía de distintas fuentes de producción de una comercializadora sin energía 100% renovable y una con un mix de producción 100% renovable, donde vemos que las emisiones de CO2 en kilogramos kilovatio hora serían de 283 frente a cero. Otra medida que hemos desarrollado ha sido la optimización de los sistemas de aire comprimido en la industria, ya que suele ser un factor importante en el consumo energético de las organizaciones, sobre todo en fábricas. Esto para evitar fugas y que generan pérdidas energéticas y por tanto generan emisiones y pérdidas económicas, las medidas serían apagar compresores inactivos, reparar aquellas fugas, evitar usos inadecuados, automatizar con controladores y reducir las presiones de trabajo. Ahora ya, en cuanto a algunas medidas de descarbonización del alcance 3, pues por ejemplo, la de instalar reguladores de caudal en grifos, que en este caso supondría unas reducciones del 50% de las emisiones generadas. Lo mismo ocurriría con instalar cisternas de descarga, que supondría una reducción del 40,98% de las emisiones. Para las emisiones generadas por el consumo de papel, una medida que también es fácil de implementación es sustituir el papel virgen por papel reciclado o FSC Mix. En este supuesto se estableció un consumo de 500 kilos de papel al año, de papel virgen y los otros distintos tipos de papel, y nos dieron resultados de una reducción de emisiones del 22,30% con papel FSC Mix y del 44,61% con papel reciclado. Para los desplazamientos profesionales, una medida sería sustituir los viajes en clase business por la clase turista. Y aquí hicimos dos diferentes escenarios, como un vuelo de Madrid a París, en clase business y clase turista, y un vuelo Madrid-Nueva York, clase business y clase turista. Lo que pudimos ver es que la reducción de emisiones sería del 33,33% en el vuelo de Madrid a París, si seleccionamos la clase turista, y del 64,23% del vuelo de Madrid a Nueva York. Otra medida sería, para los desplazamientos profesionales, sería sustituir los viajes en avión por desplazamientos en tren, que aquí comparamos el escenario de un viaje de Madrid a Barcelona en avión frente a uno en tren, y vimos que si este desplazamiento lo hacemos en tren, reduciríamos un 90,90% las emisiones. Otra medida sería gestionar los residuos no peligrosos con operaciones de valorización en vez de eliminación. La eliminación sería generalmente incineración o vertedero, y vemos que para diferentes operaciones de valorización se generaría una reducción de emisiones del 99,45% para generación de energía y del 99,24% para operaciones de compostaje.
También para elaborar, hicimos una medida de elaborar una estrategia de movilidad sostenible para desplazamientos in itinere, que en este cuadro podemos ver, se supuso unos desplazamientos de 3 kilómetros diarios y podemos ver las diferentes emisiones que genera, pues hicimos un escenario de un vehículo de combustible desconocido, un coche, y frente a las diferentes opciones de transporte público o frente andando o bicicleta, que serían emisiones cero. Y la otra medida sería compaginar el trabajo presencial con teletrabajo. Aquí hicimos el escenario de una jornada laboral de 5 días sin teletrabajo, con una de 2 días a la semana de teletrabajando. Entonces vimos que ese ahorro de los desplazamientos en itinere que hemos visto antes supone una reducción de emisiones del 32,61%. Y bueno, esto sería algunos de los ejemplos de los escenarios de las medidas de reducción que desarrollamos. Y así a modo de conclusión, pues lo que nos hemos dado cuenta es que la descarbonización eficaz requiere decisiones basadas en datos, precisas, rápidas y contextualizadas, que la inteligencia artificial es una aliada clave, pero necesita datos de calidad integrados y accesibles. Los almacenes de datos son infraestructuras estratégicas, no solo técnicas. La estandarización y centralización de datos permite superar la fragmentación informativa, especialmente en pymes. Y un entorno digital robusto facilita objetivos de optimización de procesos y acciones correctivas personalizadas. Y que transformar los datos en acción climática es posible con herramientas inteligentes y con esos datos bien diseñados. Estupendo. Muchas gracias, Nico. Eh, vamos, vamos manejando el ritmo de lo que queríamos transmitir, considero, haciendo un repaso a lo que ha ido saliendo para encarrilarnos ya al cierre y al apoyo de los procesos de descarbonización. Recuperando porque sí que vemos que ha habido gente que se ha incorporado quizá un poquito más tarde. Nico comenzaba hablando de esta necesidad de base de datos sólida, que luego retomaba también Arantxa. Ya nos hablaba del almacén de datos, de qué es la huella de carbono, los tipos de emisiones directas e indirectas, las metodologías de cálculo que se deben aplicar, los pasos y el análisis para una correcta toma de decisiones que también nombrabas Arantxa. Y a partir de ahí, cómo esto nos facilita el poder tomar acciones concretas, materializarlo en ese plan de acción. Me encantaba de Arantxa lo que decías de que lo que se mide se puede gestionar y por tanto mejorar totalmente. Lo que no se mide no se puede cambiar. Y esto nos permite, además, no solo decías, no solo mejorar, sino anticiparnos y es algo que la IA también nos facilita y ahora veremos. Y me gustaba mucho que nombraras, aunque a veces abusa del término, pero me encantó porque lo estabas contextualizando súper bien, de ese cambio sistémico, que es verdad que teniendo todo ese panorama general sí que podemos hacer cierta acupuntura en ese cambio sistémico de una forma real, no solo en el papel que parece que todo lo aguanta, sino no, de una forma real y tangible. Y cómo eso va de la mano, que poco se habla de esos desafíos técnicos, culturales y cómo a veces esto nos lleva a esa parálisis por análisis de cómo empezar. Lo hilaremos ahora en las conclusiones de cierre y lo nombraba también Nico, esos pequeños desafíos que tenemos. Y conectabas con lo que decía Nico de esa falta de datos, tanto accesibles como confiables, que también lo vamos a nombrar ahora. Continuamos con esas medidas de descarbonización, comprendiendo qué son. Nico mostraba de una forma muy clara, porque también nos enfrentamos a lo interno, que evidentemente los datos tienen que estar en condiciones. Esas fichas de las medidas de descarbonización que nos permitían trabajar el dato de una forma correcta y, como bien decías, Nico, esos datos en condiciones. Y ahí ya podíamos tangibilizar y esto nos llevaba a distintas medidas de descarbonización y a todo lo que ellas implicaba. Yo creo que es un ejercicio interesante y tangible, que a veces cuando hablamos de descarbonización parece que es algo amigo para los que no están metidos en el tema de una forma diaria. Así que creo que esos ejemplos ayudan mucho. Vamos a ir cerrando. A ver, un segundo.
¿Veis la pantalla de una forma correcta? ¿Sí? Perfecto. Vamos a hablar de cómo vamos cerrando y siguiendo el camino que habéis dejado ya sembrado sobre esos procesos de descarbonización relacionados con la IA. Lo primero, agradecer, seguro aquí nos falta algún nombre, a todos los investigadores que han hecho posible los 4 estudios que nombrábamos, todos los grupos de investigación de la Universidad de Zaragoza y del Instituto Tecnológico de Aragón, del ITA, y de las instituciones amigas. Así que gracias. Hemos realizado 4 investigaciones que nombraba al principio, los aspectos generales del significado de la palabra ética en el ámbito de la inteligencia artificial, el informe sobre el impacto de la huella ambiental de los centros de datos y proveedores en la nube. Como ven, les comparto el borrador, estamos cerrando maquetación, muy pronto los tendrán todos accesibles. El diseño para el uso de la IA en la reducción de la huella de carbono y el impacto de la IA en los procesos de descarbonización de las pymes. ¿Y por qué nos interesaba hacer esto desde CODES? Muy sencillo, porque estamos en un mundo global y porque la inteligencia artificial puede contribuir a acelerar estos procesos de descarbonización en distintos sectores económicos. Es una herramienta que nos puede jugar como viento a favor. Y es magia, ¿no? No se trata ni mucho menos de magia, sino que se trata de una herramienta que cuando se usa con propósito y sobre todo con criterio, como estaban apuntando los tres ponentes, puede facilitar esas decisiones más informadas, efectivas y viables. Cerraré con una serie de recomendaciones prácticas, muy al hilo del discurso que estamos manejando, y unas conclusiones. Recomendaciones prácticas, me voy a centrar en 8. Lo primero, ¿qué nos facilita y para qué nos está sirviendo la IA ya en presente? Lo primero, nos está sirviendo para automatizar. ¿Y automatizar en cuanto a qué? A recopilación, análisis de datos de emisiones. Lo decían tanto Nicolás como Arantxa. Nos permite reducir esos tiempos y, por tanto, generar un mayor impacto. Nos facilita estimar emisiones del alcance 3 y Arantxa lo decía muy claro, no podríamos haber analizado esos 12.000 ítems porque es una base de datos de un montón muy amplia y esto nos facilita que podemos evaluar a partir de aquí diferentes niveles de sostenibilidad. Nos permite, que también lo decía tanto Arantxa como Nico, priorizar medidas de descarbonización. Y Arantxa nos decía, nos encontramos con un sesgo que corregimos, porque en la base de datos las empresas eran empresas grandes y por tanto con unas características complejas, concretas. Y Nico también nos comentaba que primero se realiza el análisis aunque se haga de forma manual, para facilitar esa toma de decisiones y después propone esas acciones concretas que se traducen en ese plan de acción. Implementando la IA podemos identificar qué acciones qué rubros tienen un mayor impacto con un menor coste y entonces nos facilita mucho implementarlas y definir en qué orden. Nos facilita también simular escenarios de reducción futuros, consiguiendo que estos responsables de las tomas de decisiones visualicen diferentes resultados. Y nos permite también optimizar operaciones en tiempo real. ¿Y por qué esto es interesante? Porque lo más valioso que tenemos, desde luego, es el tiempo. ¿Y qué conseguimos con esto? ¿En qué se tangibiliza? Y yo lo apuntaba, Nicolás, con los ejemplos, podemos desde optimizar rutas de transporte en tiempo real y podemos considerar factores como tráfico, eficiencia de combustible, emisiones de vehículos, que de otra manera sería muy complejo realizar. Y podemos optimizar también ciertas programaciones, esto se lleva haciendo desde hace ya mucho tiempo, tanto calefacción o sistemas similares. Y además podemos integrar la IA en en herramientas de gestión como cuadros de mando. ¿Qué nos permite esto? Si bien lo importante es lo que está detrás, lo que nos facilita esto es ese seguimiento continuo de las estrategias de descarbonización.
Y lo que nos está animando la IA encarecidamente, que ya llevábamos tendencia, es esta gestión y este fomento de los equipos interdisciplinarios. ¿Y por qué? Porque que una acción sea más o menos efectiva, que una estrategia sea más o menos efectiva, va a depender que realmente haya un diálogo real entre quienes, entre los diferentes perfiles, porque habrá quienes entiendan muy bien la sostenibilidad, serán expertos en sostenibilidad, y habrá gente que sea experta en trabajar con data. Entonces, esta colaboración entre empresas, instituciones, expertos de inteligencia artificial y sostenibilidad puede generar escenarios muy ricos y muy potentes. Lo decía Arantxa también, para evitar esa parálisis por análisis, qué importante es empezar por proyectos piloto antes de escalar. Porque además tenemos que recordar, ¿no?, que no tenemos soluciones universales, debemos empezar en pequeño y aprender en el camino. Y eso casi se podría aplicar casi siempre, pero aquí aún con más recomendación. Conclusiones hay 4, el estudio plantea muchas, pero rescato 4 para este espacio. No nos olvidemos que la inteligencia artificial no deja de ser una herramienta, no es el centro, porque el centro debe ser la estrategia. La estrategia y no sustituye, no debería sustituir a la parte humana en todo, sino que la parte humana aporta todo el sentido de estrategia. A nivel de valor, su valor va a depender en gran medida en función de cómo estemos combinando el conocimiento sectorial y de negocio, toda la parte técnica que nos comentaban Nico y Arantxa, que permite esos análisis, poniendo a la disposición de la IA, nos va a permitir acelerarlo y va a depender mucho de ese conocimiento interno. Podremos confiar más en la IA a nivel de cuanta más transparencia, cuanta más trazabilidad le metamos, cuanto más conozcamos cómo funciona, cuanto más conozcamos cómo se comporta y por qué se comporta. No podría ser, Arantxa lo explicaba muy bien con el tema del sesgo, no se podría haber identificado ese sesgo si no se supiera lo que se está buscando. Entonces, la parte de confiar y la parte de transparencia es clave. A nivel de transformar, y lo decían los dos, tanto Nico como Arantxa, es clave tener en mente que estamos transformando estos datos en decisiones sostenibles y accionables. Ya Nico decía ese plan de acción, Arantxa también hablaba sobre todo de ese hacer. Y tenemos que pensar que ahora que estamos todos hablando de la importancia del dato y la importancia de recopilar dato, no es que ahora pasemos de la gran sequía y la gran mojada a capturar una cantidad ingente de datos sin sentido, sino que estos datos tienen que tener una configuración concreta y tienen que sobre todo que servir para lo que queramos conseguir. Y bueno, no nos olvidemos que esto es un camino y aunque tengamos muchas incógnitas por delante, tenemos que seguir pensando en que la IA al final conlleva un poquito esto, ¿no? Para aquellos cinéfilos ya saben a qué hace referencia esta frase, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad y esperemos que todos seamos conscientes de ello porque ese futuro ya soy. Muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a las preguntas para no pasarnos del tiempo. Teníamos una pregunta de Irene. Irene nos preguntaba, la IA nos ayudará a actualizar los factores de emisión de las distintas fuentes, entiendo. ¿Cómo mantener los enlaces actualizados para la veracidad de estos datos? Queridos invitados, si queréis contestar, por supuesto, primero vosotros, si no, yo voy. Así que, quien quiera, si Sí. alguien se anima. Bueno, ya respondo yo. Pues esto, claro, la IA ayuda, pero claro, para mantener estos factores, claro, depende de cómo esté programada, puede ser que busquen información que esté de manera pública, esos factores, para cogerlos y actualizarlos de manera automática. Pero para bases de datos que sean, pues, de carácter privado, donde tenemos que hacer ese ejercicio de nosotros, descargar, obtener o exportar esos factores actualizados y luego subirlos a
a nuestra base de datos. O sea, ahí es donde no tanto... O sea, ella sí que será capaz de... Tenía que ser capaz de interpretar, decirle, estamos haciendo el cálculo de la huella de carbono de tal año, y ir dentro de esa base de datos que estarían los factores de todos los años y saber cuál seleccionar. Pero para este ejercicio es necesario que nosotros alimentemos la base de datos. Sí, totalmente, complementando a Nico. Em, por una parte, perdón, ya, perdón, que se me había ido la pantalla, disculpa. Evidentemente la parte humana aquí es clave porque esta mejora de la calidad, esa precisión y esa actualización, desde nuestro enfoque, tiene que estar monitoreada por la parte humana, que aportando valor en ese aspecto, si bien sí se puede mejorar la calidad de esos datos a partir del uso de la IA. Entonces, ¿qué se podría hacer? O podríamos generar cierta combinación entre sistemas inteligentes y esa supervisión técnica, que eso es factible, eso ya se está haciendo, y cómo se suele hacer esto con sistemas de web scraping o APIs más abiertas que vinculan. Entonces se podrían comparar versiones anteriores con nuevas, notificar cambios relevantes o similar, pero sí que somos nosotros al menos partidarios de ese aporte de valor en forma humana. Por aquí teníamos unas preguntas, el tema de los informes que ha estado Elena ya contestando, ya ha pasado aquí un montón de links interesantes que os animamos a leer. ¿Cómo encaja aquí la protección de datos cuando tenemos que pedir datos a personas físicas? De Angelo Pladeval. Bueno, Angelo, es una gran pregunta. Vamos a ver nuestros invitados. Y si queréis, Nicolás, Patricia. Eh, a ver, todo lo que está, desde un punto de vista de medición de emisiones, todo lo que está dentro de nuestra cadena de valor también es parte de nuestra responsabilidad, ¿no? De forma directa o indirecta, como han comentado mis colegas. Entonces, lo que no es necesario es, dentro de nuestra huella de carbono, identificar fiscalmente cada uno de los emisores. Es decir, esto es un cálculo interno y el reporte es ahí donde se rompe esa percepción. De todos modos, la pregunta es muy buena porque inherentemente, al final, no está exactamente definida la trazabilidad o hasta dónde tiene que llegar la trazabilidad. Por ejemplo, yo soy un constructor de vehículos y, por lo tanto, en la categoría 9, creo que es, dentro de alcance 3, tengo que identificar las emisiones derivadas del uso de mis productos. Es decir, cada vehículo que yo estoy vendiendo debería calcular justamente las emisiones que van a producir ese vehículo durante toda la vida útil, ¿no? Y esto es lo que yo tengo que calcular y reportar. No tengo que identificar fiscalmente a quién será responsable, porque justamente esta complementariedad entre alcance 1 y 2 y, por otra parte, alcance 3 se basa en que las emisiones de alcance 3 en mi cadena de valor van a ser las emisiones de alcance 1, en este caso, del propietario de cada uno de los vehículos, ¿no? Por lo tanto, no sé si Nico o Arantxa tenéis algo más de profundidad. La respuesta corta, muy buena pregunta, porque en realidad no está definido el qué, y el cómo se está produciendo es simplemente no estamos tomando en consideración o no estamos poniendo en valor identificador fiscal de alcance 3 en este caso, ¿eh? Que me imagino que va por ahí tu pregunta, porque en alcance 1 y 2, lógicamente, en alcance 1 son directas, yo soy el responsable, y en alcance 2, por suerte, pues en España, en Europa, ya tenemos plenamente identificado en cada factura eléctrica. Si os vais a la última página, no solo tenéis las emisiones
concretas por vuestro kilovatio, sino también el impacto a nivel de radiación, ¿no? De elementos radioactivos. Muchas gracias, Xavier. Complementando un poco, ya se está hablando en el sector que dentro de poco se van a, y justo vinculado tanto con la respuesta de Xavier como con las conclusiones finales, que dentro de poco se va a tener que trabajar con un departamento legal específico para esto, porque hay todavía ciertos vacíos. Entonces, complementando a la respuesta de Xavier, hay todavía mucho por desarrollar por ahí. Y respondía Irene a la respuesta, pero los factores no son de nuestras bases de datos, sino de los oficiales. Sí, justamente me refería por eso, Irene, complementando a la intervención de Nico, que desde nuestro punto de vista, el factor humano es clave para alimentar ese almacén de datos que estábamos hablando. Ese almacén de datos es responsabilidad de quien lo maneja para tener eso actualizado. Esa es una manera y la otra puede ser algo combinado, es decir, cómo nosotros lo hacemos de forma manual y actualizamos ese almacén de datos como si fuera una despensa, básicamente, o cómo se combina tecnología para alimentar ese almacén de datos y se complementa con APIs, que son estos, al final, relaciones, es como un canal muy, muy resumido, una tubería de conexión. O con web scraping, es decir, cómo vas pinchando en diferentes sitios y generas como una especie de red. Aunque no sean nuestros datos, eso sí que hay que alimentarlo, ¿vale? Entonces va a ser o está siendo ya otro de los grandes temas, todo el almacenamiento que implican los datos por el volumen que estamos trabajando. Y más preguntas. ¿Con qué IAs habéis trabajado? Con muchas, con muchas tanto a nivel interno como externo, pero compañeros, adelante. Bueno, nosotros trabajamos tanto con Copilot como con ChatGPT. Lo único no fue un chat normal de ChatGPT, para empezar, o sea, la versión profesional, y luego creando un modelito dentro del propio ChatGPT entrenado con los datos que le alimentábamos a criterio experto y con todas las fuentes de información que nosotros decidíamos que tenía que utilizar. Es decir, no se podía ir por ahí a la red a coger información de un blog cualquiera, sino que nosotros le dijimos qué información tenía que utilizar y luego lo entrenamos. Esto requiere varias iteraciones, pero bueno, al final se logra un resultado bastante bueno, la verdad. Complementaría con lo que comentabas, Arantxa, que justamente yo creo que la clave es pensar el resultado que vamos, porque ahora hay tantas que yo creo que, y lo hemos comentado al interno del equipo varias veces, lo más difícil, y con organizaciones amigas también, que lo más difícil cuando se navega en inteligencia artificial es entender claramente qué problema queremos resolver. ¿Qué problema queremos resolver? Y entonces ir a buscar la inteligencia artificial que nos facilite o el sistema que nos facilite eso, y después plantearnos, ¿tenemos los datos necesarios para poder atacar ese problema, para poder resolverlo, sí o no? Porque si no, corremos en ese riesgo que me encantaba, Arantxa, que decía ese parálisis por análisis de hay tantas cosas, hay tantas novedades y cambia tan deprisa que al final no se avanza como se quisiera avanzar y no se consiguen esos resultados en corto plazo. Así que yo esa recomendación, después de haber vivido los procesos internos de integración de IA, es algo que comparto con cariño, esa necesidad de identificar muy bien los problemas y los retos y ver dónde se aporta valor como organización. Claro, y en ese sentido, justo haciéndote eco a lo que mencionabas antes, que es una herramienta que se tiene que usar con propósito y con criterio. Es decir, si tú no tienes conocimiento, no sabes a dónde quieres llegar y más o menos de qué te podría resultar, es muy difícil que tú puedas realmente guiar a la inteligencia artificial. Vamos, te va a devolver un resultado, pero si no tienes criterio construido, no vas a saber interpretar si el resultado que te regresa es bueno o no. Totalmente, ya lo creo. Ya lo creo. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a los participantes por lo primero por estar, por las preguntas. De verdad que de este lado se agradece mucho esas ganas de preguntar y de conocer. Muchas gracias, por supuesto, a Arantxa, Xavier y Nicolás. Y ha sido un placer. En honor al tiempo,
Ya estamos 6 minutos sobre la hora, respetando sobre todo sus tiempos. Mil gracias. Ya Elena les ha compartido los informes, así que esperamos seguirles viendo. Un Gracias. saludo, pasen muy buen día.